Descargo de responsabilidad. No soy dueño de la novela o sus personajes, créditos para sus respectivos creadores. Me he creado una cuenta en Patreon en la que estaré subiendo nuevas novelas para los que quieran apoyar el canal, el link en la descripción. Capítulo 663. Un rey bestia en el estado del destino, un hombre para cambiar la situación. La aparición de Su Ping había cambiado las tornas. Eso estaba más allá de la vista de cualquiera de los legendarios guerreros de mascotas de batalla. Resultó que un legendario guerrero mascota de batalla podría ser bastante horrible. Ese hombre era digno de ser llamado un legendario guerrero mascota de batalla. Era una leyenda. Wosh. Su Ping no se detuvo después de matar a esos reyes bestias. Voló a las áreas circundantes y descargó algunos rayos en el proceso, o lanzó ataques con espada a las bestias salvajes reunidas. Esas bestias salvajes, intimidadas por la intención asesina de Su Ping, comenzaron a huir. Poco a poco aprendieron que era mejor no permanecer juntos para que no los mataran juntos a la vez. Los otros guerreros de mascotas de batalla tuvieron su oportunidad, ya que las bestias salvajes corrían en diferentes direcciones. Cargaron contra las fieras. Los 5 legendarios guerreros mascotas de batalla estaban menos agobiados gracias a este esfuerzo. Luego podrían ir y luchar contra los reyes de las bestias solitarias, o brindar apoyo a otros guerreros de mascotas de batalla. Como tal, la situación mejoró gradualmente para el lado humano. Los humanos convirtieron la defensa en ofensiva mientras eran dirigidos por los legendarios guerreros mascotas de batalla. Lo hicimos. Estamos ganando. Vamos, chicos. No le des una oportunidad a esas malditas bestias. Matarlos a todos. Devuélveme a mis amigos. Devuélveme a mi sobrina. Los corresponsales de guerra difundieron la noticia. Los guerreros mascotas de batalla sintieron que su moral mejoraba. Habían estado sufriendo antes de ese momento. Tuvieron que ver morir a sus socios. Tuvieron que ver morir a sus mascotas de batalla, a sus compañeros incluso cuando comían y dormían. Era entonces el momento de la venganza. Era el momento de las represalias. Los tambores de batalla estaban sonando. Los Sonic Elephants cantaban al mismo tiempo. Esas bestias estaban simplemente en el 8º rango, pero su canto podría inspirar la moral de los guerreros de mascotas de batalla. Un grupo de elefantes sónicos que forman una pared y cantan juntos podría levantar mucho el ánimo de los guerreros de las mascotas de batalla. Por supuesto, esos cantos serían inútiles cuando un dragón rugiera. Así de aterrador podía ser un dragón. Mientras los elefantes sónicos cantaban, los guerreros mascota de batalla gritaban y cargaban hacia adelante, acercándose a las bestias salvajes. Los guerreros mascota de batalla avanzaron y derrotaron progresivamente a las bestias salvajes bajo el liderazgo de los legendarios guerreros mascota de batalla. Venerable Devlade estaba emocionado. Sabía que pedir ayuda a Su Ping era la elección correcta. Su Ping era incluso más poderoso de lo que había pensado. Incluso sin la ayuda de Lord Nie, Su Ping fue lo suficientemente fuerte como para salvar una ciudad base. A pesar de que también estaba en el rango legendario, Venerable Devlade no pudo evitar admirar a Su Ping. Se preguntó cuán grandiosa sería su vida si pudiera ser como Su Ping. Wosh. Su Ping corrió por el campo de batalla y despejó un camino. Muchas bestias salvajes fueron muertas o asustadas. Los guerreros de mascotas de batalla miraron a Su Ping con admiración y respeto. Pasaron corriendo junto a las bestias salvajes muertas y se adentraron más en el grupo de enemigos. Tenían que recuperar su ciudad base. Ese fue uno de los hogares de la humanidad. ¿Es ese un pasadizo a las cuevas profundas? Su Ping miró el lugar de donde venían los reyes bestias. En un momento había sido el punto con el mayor número de reyes bestias. Solo algunas bestias salvajes avanzadas permanecieron en esa área, incluidas muchas bestias de 9º rango, todo porque había asustado o matado a los reyes de las bestias. Las bestias normalmente estarían en altos rangos, a excepción de los cachorros, para sobrevivir dentro de las cuevas profundas. Más reyes bestias. Su Ping entrecerró los ojos. Detectó la presencia de reyes bestias en la parte más profunda del pasadizo. Tenía que haber varios reyes de las bestias escondidos dentro. Wosh. Su Ping se zambulló desde el cielo como un avión de combate. Relámpagos destellaban en la palma de sus manos. Levantó su espada y un rayo de luz abrió un camino a través de la multitud de bestias, dejando atrás muchos pedazos de carne y charcos de sangre. Sin embargo, dada la gran cantidad de bestias salvajes, más avanzarían para llenar el vacío. Los huesos blancos fueron gradualmente retraídos y removidos de su persona. Se restauró la apariencia de Su Ping. Anuncios de Put Future. Usa la esclavización de muertos vivientes. Su Ping ordenó.
El pequeño esqueleto estaba junto a él dócilmente y las cuencas de sus ojos brillaban en rojo. Una profunda niebla de oscuridad rezumaba del pequeño esqueleto. Lo que sucedió entonces alertó a muchas personas. Los corresponsales de guerra cercanos capturaron un primer plano de Su Ping. Su Ping fue lo más destacado en todas partes. Él era la persona que podía decidir si los humanos podían ganar al final. ¿Es él el legendario guerrero mascota de batalla? Apuesto, ¿de verdad es esa su mascota de batalla? Es muy pequeño y se parece a cualquier otro esqueleto. ¿Es realmente un rey bestia? Mira, el esqueleto está a punto de hacer algo. Bajo los ojos de muchos, la niebla de la oscuridad comenzó a extenderse hacia las bestias salvajes. Cada vez que la niebla oscura hacía contacto, las bestias salvajes lloraban y se oía un ruido como el de huesos entrechocando. Muchas bestias retorcidas salieron corriendo cuando la niebla oscura se desvaneció. Esas eran todas las bestias que Su Ping había matado. Esas bestias ya no tenían pulso, pero sus cuerpos aún estaban calientes. Todavía podían sangrar, pero ya no sentían dolor. Las criaturas retorcidas corrieron hacia las otras bestias salvajes. Toda la horda de bestias salvajes descendió al caos. Las bestias salvajes esclavizadas llevaban consigo un elemento oscuro. Eran incluso más poderosos que cuando estaban vivos. Además, esas criaturas retorcidas no tenían miedo de morir. Pronto causaron un gran número de bajas del lado de las fieras. Mientras tanto, una puerta al reino de los muertos vivientes apareció detrás del pequeño esqueleto. Esa era la habilidad más poderosa del pequeño esqueleto. La energía acre de la muerte se estaba desatando cuando se abrió la puerta demoníaca. Los guerreros de mascotas de batalla y las bestias salvajes sintieron un escalofrío. Era como si el mundo hubiera estado conectado a un lugar indescriptiblemente horrible. Rugido. Muchos esqueletos salieron corriendo por la puerta poco después. Había dragones esqueléticos con ojos rojos, ángeles caídos con alas oscuras y algunas criaturas retorcidas. Los antiguos guerreros esqueleto lobo cargaron con sus lanzas, portando un poder del pasado. Las muchas bestias salvajes reunidas frente al pasadizo a las cuevas profundas fueron aplastadas cuando el ejército de esqueletos atacó. Muchos de los guerreros esqueletos eran iguales a los reyes bestias. Una estimación aproximada sería que había más de una docena con la fuerza del rey bestia. El pequeño esqueleto podría haber convocado algo aún más aterrador si estuviera en un rango más alto. Abrumador. Las bestias salvajes caían como moscas debido a los guerreros esqueléticos. El dragón esquelético, los ángeles caídos y las otras criaturas cargaban como si el área estuviera desierta. A nosotros. Un hombre y un esqueleto contra todas las fieras. Nadie fue capaz de pronunciar una sola palabra. ¡Qué terrorífico! Esa persona es un dios de la guerra. Cuida este lugar. Terminaré con los que todavía están adentro, dijo Su Ping al pequeño esqueleto. El pequeño esqueleto asintió con una mirada apagada. Su Ping se teletransportó una y otra vez. Pronto llegó al pasadizo a las cuevas profundas. Ya no podía ver cómo eran antes los edificios que rodeaban el pasadizo. Los bloques de cemento y acero estaban boca abajo. Salían más y más bestias salvajes y algunos reyes de las bestias se escondían en algunos lugares, observando. Los reyes bestias lo sintieron cuando Su Ping se acercó. Poco después, algunos de los reyes bestias corrieron hacia las partes más profundas del pasadizo. Estaban huyendo. Seguramente habían sentido que el rastro de matar a Su Ping estaba dejando atrás. Los reyes de las bestias decidieron huir ya que Su Ping iba por su camino. Su Ping levantó las cejas. Decidió no perseguir a los reyes bestias que escapaban. Matar a todas las bestias salvajes era una tarea demasiado grande cuando se hacía solo. Incluso cuando acabara con esas bestias salvajes, siempre habría más escondidos en las cuevas profundas. Auge. Su Ping empuñó su espada. El rayo de luz de la espada aterrizó en el suelo y golpeó, las rocas rodaron y bloquearon el pasadizo. Las bestias salvajes que corrían hacia la entrada fueron abiertas. Esas bestias salvajes tenían una fuerte vitalidad. Sus restos aún se movían después de ser reducidos a la mitad. Algunos corresponsales de guerra que flotaban en el cielo montando pájaros como mascotas capturaron a Su Ping en video mientras bloqueaba el pasadizo. Transmitieron la escena por todas las ciudades base, los otros guerreros de mascotas de batalla estaban aún más inspirados. El pasadizo había sido cortado. Esas bestias salvajes eran como ratas en un agujero. Terminalos. Los guerreros mascotas de batalla estaban gritando lo suficientemente fuerte como para hacer temblar el cielo. Las bestias salvajes que estaban a punto de irrumpir en la ciudad humana habían sido asesinadas. No salieron más bestias salvajes del pasadizo derrumbado.
Las bestias de noveno rango habrían podido romper las rocas que bloqueaban la entrada, pero ninguna bestia salvaje se había movido. Anuncios de Put Future. El colapso fue una señal. Era una señal de peligro. Aproximarse a la entrada sería peligroso. Incluso los reyes de las bestias habían escapado y regresado a las cuevas profundas. Sin los reyes de las bestias para guiarlos, las bestias salvajes menores que no pudieron regresar al pasadizo vagaron cerca de la entrada, vacilando. Algunas de las bestias más intrigantes se habían dado la vuelta y escapado. ¿Eh? Suping de repente notó algo mientras flotaba en el cielo. Miró a lo lejos. Auge. Toda la ciudad base estaba temblando. Esto sobresaltó a todas las personas que estaban peleando. El terremoto fue tan fuerte que algunos guerreros de batalla cayeron al suelo. ¿Qué está pasando? Terremoto. Los guerreros mascotas de batalla que tenían un sentido más agudo de repente entrecerraron los ojos. Estaban temblando. Sintieron algo aterrador. Mugir. Hubo un fuerte bramido, que parecía una mezcla entre el mugido de una vaca y el rugido de un dragón. El centro del campo de batalla se había derrumbado. Había un equipo de cientos de guerreros mascotas de batalla que no tenían tiempo para huir. Un montón de tierra los empujó hacia arriba y luego algo en la cueva los succionó. Estaban gritando en la miseria. Al segundo siguiente, una cosa enorme, tan grande como una montaña, cubierta con un pelaje oscuro, espeso pero suave, salió de la cueva. ¿Estado del destino? Suping lo reconoció de inmediato. No podía creer que habría una bestia en el estado destino, que estaría a la par con el rey celestial del otro mundo. Aún así, aún no estaba claro cuál de los dos era más fuerte. Dicho esto, estaba seguro de que este rey bestia estaba liderando este ataque. Si no hubiera hecho el viaje, esta ciudad base habría estado condenada. Me pregunto cómo estarán las otras líneas de defensa. La mente de Suping estaba abrumada. No creía que la línea de defensa Xinjing fuera una excepción. Los humanos sufrirían si hubiera un rey de las bestias del estado destino en cada línea de defensa. Mientras Suping consideraba esa posibilidad, el gigante de repente dejó escapar un sonido estridente que convirtió en polvo todos los edificios circundantes. La llamada de tono alto resonó en toda la ciudad base. Los muchos guerreros de mascotas de batalla miraban a lo lejos con miedo. Incluso algunas mascotas del rey bestia estaban asustadas. De hecho, ellos eran los que más miedo tenían ya que sentían que el rey de las bestias con forma de montaña era abrumador. Las mascotas del rey bestia eran insignificantes en comparación con esa bestia monolítica. ¿Qué es esa cosa? ¿Un rey bestia en el estado del vacío? No. Los legendarios guerreros mascotas de batalla parecían estar cautelosos y sorprendidos. El Starburst Dragón no parecía ser tan intimidante. Sintieron como si una víbora les estuviera lamiendo la nuca, pero no se atrevieron a moverse en absoluto. Mirar. ¿Qué es eso? Humanos. Humanos y bestias. Ese es el señor Nide. Muy pronto, alguien notó que algunas figuras colgaban de las vides. Los legendarios guerreros de mascotas de batalla enfocaron sus ojos. Quedaron horrorizados por lo que vieron. Eran Lord Nide y los demás que habían huido con él. Muchos fragmentos de cadáveres de reyes bestias estaban enredados en las enredaderas. Los reyes bestias habían sido despedazados, en su mayoría dejando fuera sus cabezas u órganos internos, lo que creaba una vista espantosa. Venerable Deblade se sobresaltó. Había pensado que Lord Nide se había escapado. Él no sabía que un rey bestia lo había capturado. Emboscada. Venerable Deblade sintió que se le helaba la sangre. Ese rey bestia seguramente se había estado escondiendo fuera de la ciudad base. Habría sido atrapado por las vides si hubiera intentado escapar con Lord Nide. Wash. Suping corrió hacia el pequeño esqueleto. Para estar seguro, el pequeño esqueleto también se movió y cerró la brecha en el aire, luego se fusionó con Suping. Dado que las bestias salvajes habían sido derrotadas, el pequeño esqueleto ya no necesitaba cuidar el área. Capítulo 664 Carga. Suping parecía un demonio cubierto de huesos. Avanzó sin dudarlo. Wash. Suping desapareció en el acto. Estaba a solo 1000 metros del rey de las bestias con forma de montaña cuando reapareció. El enorme rey de las bestias se dio la vuelta, haciendo temblar el suelo. Un par de ojos rojos se abrieron desde dentro de las vides. El rey bestia fijó su mirada en Suping. Había salido de ese lugar por solo un minuto, pero la situación había cambiado drásticamente. Los muchos reyes bestias que habían atacado habían muerto o estaban heridos. Eso fue inaceptable. Ayuda. De repente, se escuchó una débil llamada de ayuda. Los legendarios guerreros mascotas de batalla que colgaban en el aire aún respiraban. Wash.
Wosh. Wosh. Muchos guerreros legendarios de mascotas de batalla se apresuraron hacia donde estaba Supin. Anteriormente no habían podido alcanzar a Supin mientras corría. Ese rey de las bestias fue el que lideró el ataque de las bestias. Estaban preocupados de que algo pudiera salir mal del lado de Supin si tuviera que lidiar con ese rey bestia por su cuenta. Sabían muy bien que nunca ganarían una vez que Supin fuera derrotado. Perderían todas las ventajas que acababan de ganar si algo le sucediera. Señor. Señor. Su. Estamos aquí para ayudar. Díganos qué necesita que hagamos. Los legendarios guerreros de mascotas de batalla, incluido Venerable de Blade, estaban detrás de Supin. Estaban listos para recibir sus órdenes. Supin estaba más que calificado y era lo suficientemente capaz como para liderarlos. ¿Es ese señor Nie? Todavía está vivo. Excelente. Salva a Lord Nie y tendremos mejores probabilidades de ganar. Los legendarios guerreros de mascotas de batalla se sorprendieron gratamente al ver que Lord Nie todavía estaba vivo, pero Venerable de Blade no propuso ni apoyó tal plan. Solo miró a Supin. Sabía muy bien por qué Lord Nie y los demás habían desaparecido. Podrían haber trabajado juntos para derrotar a ese aterrador rey de las bestias si no hubieran escapado y esperado a que llegara Supin. Muchas personas se habrían salvado de morir. Después de todo, la retirada de varias mascotas guerreras legendarias había creado una gran cantidad de problemas para las otras mascotas guerreras. Muchos habían muerto o resultaron heridos en cuestión de minutos. Están más allá de la salvación. Supin lanzó una mirada y dijo con calma. El rey de las bestias está absorbiendo sus poderes astrales. Sus huesos y órganos serían arrancados si tratáramos de liberarlos. Por otro lado, permanecer allí solo alimentaría al rey de las bestias. Los otros legendarios guerreros mascotas de batalla fijaron sus miradas en el rey bestia mientras estaban abiertamente sorprendidos. Se dieron cuenta de que Supin estaba diciendo la verdad. Las enredaderas envueltas alrededor de Lord Nie y los demás no estaban hechas de pelos, sino más bien de carne y hueso. Había ramas de vid del grosor de un dedo que habían perforado sus cuerpos. Lord Nie parecía estar mucho más delgado que antes. Los legendarios guerreros de mascotas de batalla que estaban con Supin se sintieron abrumados por la perspectiva. Lord Nie estaba en el estado del vacío. Fue una pena que una mascota guerrera tan legendaria no pudiera ser salvada. Señor, ¿qué debemos hacer? Señor, ¿qué piensa usted? Los legendarios guerreros de mascotas de batalla le preguntaron a Supin con ansiedad. Supin respondió con calma. Es fácil. Los matamos para que ya no puedan proporcionar energía al rey de las bestias. Eso disminuirá nuestra carga. Los legendarios guerreros de mascotas de batalla quedaron atónitos y sin palabras. Eso no era de lo que estaban hablando. Estaban preguntando cómo podían salvar a Lord Nie y a los demás. Señor, ¿tendríamos que enfrentarnos solos a este rey bestia si los matáramos? Un legendario guerrero mascota de batalla expresó su preocupación. El tiempo apremiaba. Tuvieron que tomar una decisión. Está bien. Me alegro de que no puedan distraernos, dijo Supin, tampoco se desperdiciarán. Has visto que mi mascota de batalla puede esclavizar a los muertos. Cuando mueran, mi mascota de batalla puede esclavizarlos y aún podrán luchar. Yo. 11. Los legendarios guerreros de mascotas de batalla se miraron entre sí con desesperación sin palabras. Anuncios de Put Future. De alguna manera sintieron que Supin estaba sonriendo. ¿Fue una ilusión? ¿Cómo diablos podía sonreír cuando este rey bestia estaba allí? Si no fuera por el hecho de que Supin acababa de hacer una gran contribución al cambiar las tornas, nunca habrían pensado que Supin lo estaba haciendo a propósito. Al principio pensaron que Supin estaba tratando de encontrar más títeres para su mascota de batalla. Venerable de Blade curvó sus labios. Sabía que lo mejor era no ofender a ese tipo. La venganza es un plato que se sirve caliente. ¿No fue servido frío? Nadie querría comer un plato frío. Supin, ¿qué? ¿De qué estás hablando? Gritó alguien. En la distancia, Lord Nie y los demás habían escuchado la conversación. Todos eran legendarios guerreros mascotas de batalla y podían escuchar a través de esa distancia, a pesar de que estaban en su lecho de muerte. Esas personas apenas se aferraban a sus vidas. Luego, cuando escucharon las palabras de Supin, fue como si acabaran de recibir una oleada momentánea de vitalidad. Habían estado tan asustados ya que no había nada que pudieran hacer. Podrían salvarse, pero Supin afirmaba que deberían ser asesinados. Eran legendarios guerreros de mascotas de batalla. Oh. Veo que sabes mi nombre. Supin levantó las cejas y se rió entre dientes. Lo habían investigado. Apuntar a la ciudad base de Longjiang lo estaba apuntando a él.
Recordaremos sus contribuciones. Adelante, suicídense. Descanse en paz considerando que sería útil para nosotros, dijo Supin. Lornie estaba tan enojado que iba a toser sangre. Se lima los dientes y abre mucho los ojos. Había algunas cosas que no podía decir en voz alta. Supin se estaba volviendo personal para vengarse de él debido a la ciudad base de Longjian. Hubo un entendimiento mutuo. No puedes matarme, puedo salvarme. Estoy en el estado de vacío. Tengo una visión y habilidades que no puedes imaginar. Solo tendrás que distraer al rey de las bestias por nosotros, sugirió Lornie. Sabía que mendigar no funcionaría con Supin. Aquellos capaces de alcanzar el rango legendario tenían una voluntad fuerte que no cedería a la mendicidad. Estaba diciendo esas cosas para disuadir a Supin de que no lo matara. Por supuesto, no podía salvarse a sí mismo en este momento, pero preferiría morir en manos del rey bestia que en las de Supin. Además, Lornie pensó que encontraría la oportunidad de escapar una vez que Supin estuviera completamente concentrado en luchar contra la bestia salvaje. Tenía que crear una oportunidad. El rey de las bestias no hizo más que mirar a Supin con frialdad mientras los humanos hablaban. Estaba esperando algo. O bien, fue una especie de confrontación. Supin se rió entre dientes. No habría sido capaz de hacerlo si fuera una persona que apreciaba su reputación. Pero no le importaba la reputación de la torre. Por supuesto, no permitiría que el truco del Lornie funcionara. Estás hablando de la visión y las habilidades que tiene alguien en el estado del vacío. No habrías tenido que esperar a que te salváramos si los tuvieras, sin mencionar el hecho de que ni siquiera puedes salvarte a ti mismo. En este punto, solo estás alimentando al rey de las bestias. Tienes tanto miedo a la muerte que ni siquiera pareces un legendario guerrero mascota de batalla. Dadas esas circunstancias, solo podemos ayudarlo a terminar con su vida. Supin continuó con calma. Chicos, únanse a mí. Tendremos un problema aún mayor si permitimos que el rey de las bestias tome más de sus poderes astrales. Los otros legendarios guerreros de mascotas de batalla sintieron que sus corazones dieron un vuelco. Mientras miraban a Supin y al atrapado Lornie, no dudaron de que el primero era mejor que el segundo en todos los sentidos. Incluso sintieron que Lornie había sido demasiado arrogante para hablar repentinamente sobre la visión y las habilidades de Supin. No podían darse el lujo de dejar que las tornas cambiaran de nuevo. Ninguno de ellos sobreviviría si Supin fuera derrotado. Entiendo. Seguiremos tu ejemplo. Lornie ha hecho muchas contribuciones en su vida. Lo enviaremos a un final honorable. Eso es correcto. Los legendarios guerreros de mascotas de batalla pronto tomaron sus decisiones. Lornie casi se enojó hasta la muerte. ¿Final honroso? Nada sería honorable una vez que llegara al final. Supin, lo siento. Estaba tan ciego como un murciélago y te ofendí. Tienes mis más sinceras disculpas. Estaré de acuerdo con todas tus condiciones si puedes dejar que el pasado sea pasado. Por favor. Anuncios de Put Future. Lornie no pudo evitar comenzar a rogar. Sabía que moriría si continuaba con sus formas dignas. La única esperanza de supervivencia estaba en Supin. Las implicaciones ya no funcionarían. Lornie tuvo que poner todo sobre la mesa. ¿Tú lo lamentas? ¿Por qué lo sientes? No creo que te conozca. Supin sonaba sorprendido. Lornie exprimió su respuesta. Fui yo quien decidió excluir la ciudad base de Longjian. No me conoces, pero el que mataste en la torre era mi amigo. Simplemente no podía soportarlo. Lo lamento. He estado en el rango legendario durante 300 años y coleccioné muchos tesoros y monedas durante este tiempo. Puedo darte todo. Los otros legendarios guerreros de mascotas de batalla miraron a Supin. Fue entonces cuando se enteraron de su enemistad. Comenzaron a preguntarse si había otras razones para que Supin decidiera no salvar a Lornie. Tal vez había una posibilidad de supervivencia para Lornie después de todo, pensaron los legendarios guerreros de batalla. Supin sonrió después de escuchar a Lornie decir su pieza. Hazlo. ¿Esperarlo? Los legendarios guerreros de mascotas de batalla se sorprendieron. ¿Hazlo? ¿No más argumentos? Lornie se ha disculpado pero Supin todavía quiere matarlo. ¿Qué? ¿Estás dudando de mi decisión? Esto no es nada personal. Supin resopló. Las otras personas permanecieron en silencio. Tenían que confiar en Supin. Además, al escuchar lo que Lornie había confesado, creyeron que él era un pecador. Los humanos estaban en un momento crítico y tenían que luchar juntos contra las cuevas profundas. Pero Lornie todavía estaba pensando en conflictos internos. Era despreciable.
Su Ping no prestó atención a lo que pensaban los legendarios guerreros de mascotas de batalla. Miró al rey de las bestias con forma de montaña. Su Ping había estado observando al rey de las bestias durante la conversación. Los dos se estaban sintiendo el uno al otro. Sintió que el rey bestia era algo así como el rey celestial del otro mundo. Pero, ya no era como en ese entonces. Simplemente había estado en el séptimo rango cuando luchó contra el rey celestial. En ese momento, estaba en la cima del noveno rango. Termínalo. La intención asesina de Su Ping estaba aumentando. Rugido. El rey de las bestias con forma de montaña sintió el cambio en Su Ping y dejó escapar un grito. Más de 10 paredes que tenían más de 100 metros de altura se precipitaron hacia Su Ping. Mientras tanto, el espacio alrededor de Su Ping había sido manipulado para evitar que se teletransportara. «¡Sal de aquí!», gritó Su Ping. Dio un paso adelante y golpeó. Los muros se derrumbaron. Se levantó una enorme nube de polvo. Su Ping emergió de la nube de polvo, portando la espada. Barra oblicua. Su Ping empuñó su espada. El rayo de luz de la espada abrió el aire y alcanzó al rey de las bestias con forma de montaña. Lornie y los que colgaban en el aire estaban horrorizados. Las habilidades de Su Ping estaban más allá de su imaginación. Habían subestimado a Su Ping. Luego aprendieron cómo se sentía la muerte cuando el rayo de luz de la espada los alcanzó. No podrían sobrevivir a eso. Los legendarios guerreros mascotas de batalla que miraban estaban más arrepentidos. No deberían haber seguido a Lornie. Se había equivocado de verdad y tenían que sufrir por ello. A veces, así funcionaba con fiestas y pandillas. Si encontrarás un buen grupo, vivirías vidas cómodas, pero una vez que le ladraras al árbol equivocado, estarías condenado. Auge. Hubo una explosión de sonido que detuvo el rayo de luz de la espada. El rey de las bestias con forma de montaña estaba furioso. Gritó y el suelo tembló. Las vides bailaban alrededor. Algunas marcas oscuras estaban apareciendo en el aire. Lornie y los demás pronto se secaron. «¡Diablos!», gritaron, pero sus voces se estaban volviendo tan roncas que ya no podían emitir ningún sonido. Lornie no estaba mejor. Era tan débil como un insecto en comparación con el rey de las bestias con forma de montaña. Fue completamente incapaz de defenderse. Su Ping no prestó atención a su situación. Lornie y los otros legendarios guerreros de mascotas de batalla no pudieron ser salvados. Solo se aseguraría de recordarle al pequeño esqueleto que haga uso de esos cadáveres. Un buen compañero de entrenamiento. Su Ping no tenía la intención de matar al rey bestia de inmediato. Había algunas cosas que quería probar. Reglas del trueno. Relámpagos bailaban en la mano de Su Ping. Su energía ofendía a los ojos. Su Ping estaba pensando en Eaven's Test. Castigo con un rayo. Los relámpagos en las manos de Su Ping se precipitaron hacia el cielo, absorbiendo toda la energía turbulenta. Crecieron en tamaño antes de derrumbarse. Todo el campo de batalla estaba iluminado por los rayos. Incluso aquellos al otro lado de la ciudad base podían verlos. El rey de las bestias con forma de montaña gritó. Sus 4 ramas echaron raíces en el suelo y muchos muros de tierra se levantaron rápidamente. Las paredes formaron una enorme mano que se extendía hacia los relámpagos. Auge. El suelo tembló cuando la mano condujo el rayo al suelo. Capítulo 665. La lanza del dios de la roca. El rey de las bestias con forma de montaña era de la familia de la piedra y la habilidad podía neutralizar los rayos. Su Ping levantó las cejas pero no estaba tan sorprendido. Los relámpagos parpadearon y se formaron bolas de fuego, llamas del cuervo dorado. El fuego dorado puro se destacó de los relámpagos parpadeantes y convirtió a estos últimos en un color dorado. Había algo indescriptible en las llamas doradas. El enorme rey de las bestias entrecerró los ojos con sorpresa. El rey bestia estaba en el estado destino. Era bastante capaz de distinguir diferentes energías. El rey de las bestias pensó que el fuego dorado que bailaba en las manos de Su Ping parecía estar más allá de toda comprensión. Había una mezcla de diferentes elementos que no deberían ir juntos, pero ese humano había logrado mantener un equilibrio entre esa mezcla de energía. El fuego dorado estaba haciendo que el rey bestia entrara en pánico. Daba una sensación siniestra. La bestia estaba segura de que el fuego era algo que no debía tocarse. Rugido. El rey de las bestias gritó enojado. El suelo se volvió del revés y muchas paredes de cristal oscuro se elevaron desde abajo. Algunas caras de fantasmas estaban grabadas en las paredes. Esa fue una habilidad de rango legendario avanzado, Walls of Ghost Faces. Los ojos de los rostros de los fantasmas se abrieron como si hubieran cobrado vida cuando el fuego dorado y los relámpagos se estrellaron contra las paredes.
Los rostros de los fantasmas lloraban tan miserablemente que la gente sintió que se les helaba la sangre. Auge. Las paredes se agrietaron. El fuego dorado podría derretirlo todo. Los rostros del fantasma estaban torcidos. El rey de las bestias con forma de montaña gruñó y se crearon más paredes de cristal. Finalmente, el fuego dorado y los relámpagos se detuvieron después de derretirse a través de aproximadamente 8 paredes. Está funcionando. Su Ping se sorprendió. No sabía que las llamas del cuervo dorado eran tan destructivas. Las paredes habían sido construidas por una habilidad del estado destino. Escuché que los cuervos dorados adultos, como Dikion, pueden quemar el poder de las reglas con sus llamas innatas. Su Ping parpadeó. Era razonable que los cuervos dorados hubieran logrado sobrevivir durante siglos. Eso fue suficiente para aplastar la confianza de muchas personas que se cultivan duro. En ese momento, Su Ping notó las batallas en curso por el rabillo del ojo. A pesar de que los humanos estaban ganando ventaja, muchos guerreros domésticos de batalla seguían muriendo. No podía perder más tiempo. Su Ping se centró en el rey de las bestias con forma de montaña. Señor, ¿necesita que lo ayudemos? Los legendarios guerreros mascotas de batalla se le acercaron. Su Ping pensó en una respuesta perfecta. Sí. Señor, ¿qué tenemos que hacer? Irse. Yo. Información personal. Los legendarios guerreros de mascotas de batalla estaban perplejos. ¿Qué? Su Ping luego entró en acción sin decir nada más. Auge. Los vórtices dentro de sus células giraban a toda velocidad. La energía en el aire se precipitaba y un enorme embudo apareció frente a él. Los legendarios guerreros de mascotas de batalla simplemente no podían creer eso. ¿Absorbiendo energía? Eso es robar energía. También sintieron que incluso sus poderes astrales los abandonaban y se dirigían hacia Su Ping. ¿Su Ping puede robar nuestros poderes astrales? Los legendarios guerreros de mascotas de batalla recordaron lo que Su Ping les acababa de decir. Se alejaron de inmediato. Tuvieron que luchar para escapar de la atracción del embudo. En cierto sentido, perdieron sus poderes astrales ante Su Ping. El Chaos Star Chart fue una de las primeras recompensas que Su Ping obtuvo del sistema. El antiguo método de cultivo era misterioso. Su Ping había podido robar fácilmente los poderes astrales de Su Ling Yue, quien se cultivaba en otra habitación cuando era un guerrero mascota de batalla de bajo rango. Cuando recientemente usó el Chaos Star Chart con toda su fuerza, podría hacerse cargo de los poderes astrales en un área con un radio de decenas de miles de metros. Toma este golpe. Anuncios de Put Future. Los ojos de Su Ping brillaban en un color dorado. Él también estaba movilizando su energía divina. No planeó usar la espada del vacío. Ese rey bestia no merecía tal trato. Su entrenamiento en la estrella celestial también le había permitido progresar con el puño del exorcista. Había integrado las reglas del trueno y el fuego en el segundo nivel de esta habilidad, transformándolo en el Flaming Thunderfish de su propia creación. Uf. Los poderes astrales se movían más violentamente alrededor de Su Ping, formando un tornado que conectaba el cielo y la tierra. 2 hilos de energía que eran púrpura y rojo respectivamente se enredaron en el tornado. Todos los poderes astrales se estaban reuniendo en las manos y los puños de Su Ping. Los 2 hilos de energía también estaban envueltos alrededor de los puños de Su Ping. Auge. Su Ping lanzó un puñetazo. Los 2 hilos de energía púrpura y roja salieron instantáneamente. El espacio frente a su puño comenzó a resquebrajarse. El primer nivel del espacio se derrumbó y también el segundo. El puño luego se sumergió en la grieta espacial. El segundo siguiente, frente al rey bestia con forma de montaña. Espacio torcido. Un chorro de energía violenta salió corriendo. El enorme rey de las bestias estaba horrorizado. ¿Este humano es capaz de abrir el segundo nivel del espacio? La bestia habría necesitado reunir una gran cantidad de energía para hacer eso. ¡Qué golpe más aterrador! Rugido. El rey de las bestias bramó una llamada feroz. Toda la ciudad base tembló. La energía profunda del suelo estaba siendo atraída por el rey de las bestias y entraba en sus extremidades y enredaderas. El espacio alrededor del rey bestia se estaba derrumbando. Todas las vides fueron absorbidas por las turbulentas corrientes del espacio. Estallido. De repente, una lanza se levantó del suelo. Era una lanza de piedra primitiva cubierta de patrones de energía, aunque parecía hecha por el hombre. El antepasado de ese rey bestia había visto una vez el arma de un dios y lo había memorizado. Los antepasados transmitieron la memoria a todas las generaciones. Esa habilidad se llamó Rock God Spear. Era una habilidad dominada por reyes bestias de la familia de piedra.
Fue un movimiento raro que fue más destructivo que las habilidades de las familias de truenos y llamas. La lanza primitiva y de aspecto antiguo desgarró el suelo a medida que iba cobrando vida. El arma tenía solo docenas de metros de largo, pero era tan abrumadora como una montaña de 1000 metros de altura. Lanza del dios de la roca. Oh, Dios mío, la legendaria habilidad de piedra. ¿No es eso solo una leyenda? ¿Es realmente real? Eso es real. Ese es como el que vi en el libro ilustrado. Es la lanza del dios de la roca. Escuché que esta habilidad podría incluso matar demonios y dioses por igual. Se puede usar para apuntar a enemigos a cientos de miles de metros de distancia. Los legendarios guerreros mascotas de batalla estaban estupefactos. Algunos de los guerreros titulados mejor informados o aquellos que alguna vez habían robado la oportunidad de mirar información clasificada de mayor grado también habían reconocido la habilidad. Nunca imaginaron que verían esa habilidad en el planeta azul. Esa fue la habilidad más fuerte de la familia de piedra. Mientras que la gente se había quedado estupefacta por la habilidad, el espacio frente al rey de las bestias con forma de montaña se estaba derrumbando. Mientras tanto, un puño deslumbrante rodeado de luz dorada salió disparado. Ese puño tenía miles de metros de largo, aunque parecía un insecto frente al gigantesco rey de las bestias. Uno que podría ser aplastado hasta la muerte con un pisotón. Los que ya estaban estupefactos se quedaron completamente sin palabras. Esa habilidad. Nunca lo habían visto antes. Nunca habían oído hablar de algo así. Incluso sintieron que podrían ser golpeados fácilmente hasta la muerte. Auge. La lanza del dios de la roca que aún no había tenido la oportunidad de alcanzar su objetivo chocó con el puño dorado. Hubo un fuerte ruido, como si hubiera estallado una bomba nuclear. El aire estaba interrumpido. Los guerreros mascotas de batalla que estaban demasiado cerca sintieron que sus rostros y cuellos estaban sangrando. El polvo se arremolinó en el aire y el suelo se derrumbó. La lanza del dios de la roca se volvió invisible en la nube de polvo. Se levantó un viento feroz y se llevó el polvo. Alguien vio que el color del polvo cambió de amarillo, a rosa y luego a rojo. Uf. Su ping estaba jadeando. Usó toda la fuerza que pudo reunir con ese golpe. Esa era la segunda habilidad más fuerte que tenía, además de la espada del vacío. Su ping pudo ver las partes más profundas de la nube de polvo. ¿Ya está muerto? Entonces, ¿esto es lo que puedo hacer ahora? Su ping murmuró para sí mismo. Ahora. Todavía había algo de vida, pero era débil. Había usado toda su fuerza cuando luchó contra el rey celestial del otro mundo. Incluso el dragón infernal había optado por sacrificarse, solo para poder hacer huir a esa bestia. En ese entonces tenía la sensación de que el rey celestial no había usado toda su energía, o de lo contrario no lo habría derrotado tan fácilmente. Podría haber muerto. En cuanto a por qué el rey celestial había decidido ahorrar energía, no tenía ni idea. Pero en este caso, un rey bestia tan fuerte como el rey celestial del otro mundo no había podido soportar un solo golpe. Las reglas de las llamas, los truenos y más. Si puedo integrar más reglas en la habilidad, podré mostrar un mayor poder. Su ping parpadeó. Sintió una sensación de vacío. Los vórtices se habían vuelto más pequeños. Estaban absorbiendo energía del aire, aunque débilmente. El pequeño esqueleto también estaba tratando de recolectar energía para él. Anuncios de Put Future. El polvo pronto se dispersó y los espectadores finalmente pudieron ver. Todos ellos jadearon. Estaba muerto. El rey de las bestias con forma de montaña había muerto. Su cuerpo estaba partido como si algo lo hubiera aplastado. Su piel había estallado. Sus huesos y órganos habían sido exprimidos. Había sangre por todas partes y salía más a borbotones. ¿Qué? Los legendarios guerreros mascotas de batalla y venerable de Blade se miraron sin palabras. ¡Qué terrorífico! Ese era un rey bestia que había capturado a Lornire. También había usado la lanza del dios de la roca, aún así, su ping lo había matado, así como así. Después de un silencio momentáneo, venerable de Blade fue el primero que volvió en sí. Apretó los puños y gritó sin parar. Él estaba emocionado. Encantado. Era un hombre que apenas mostraba sus emociones, pero simplemente no podía contener su alegría. Los otros legendarios guerreros de mascotas de batalla también estaban extasiados. El líder de la huelga había sido asesinado. Ellos lo hicieron. Ellos ganaron. No solo habían defendido con éxito la ciudad base de Longjing, sino toda la línea de defensa. Salvaron a más de 1000 millones de personas. Los guerreros titulados que estaban parados cerca también cantaban alegremente. Sus espíritus se habían elevado.
ordenaron a sus guerreros que cargaran y acabaran con todas las bestias salvajes restantes. Una victoria completa. Los guerreros de mascotas de batalla eran imparables. Incluso los curanderos estaban actuando más rápido. Ese fue el resultado de la moral alta. Su Ping se sorprendió por los gritos emocionados de los legendarios guerreros de mascotas de batalla que se encontraban cerca. Les lanzó una mirada y ordenó malhumorado: «Ve y ayúdalos a terminar esto». Esos legendarios guerreros mascotas de batalla se rieron. Obedecieron su orden y se pusieron en acción. Cuando se fueron, Venerable Deblade se inclinó ante Su Ping y luego fue tras los otros guerreros legendarios de mascotas de batalla. Su Ping detuvo la fusión con el pequeño esqueleto, aunque no estaba nada cansado y su energía todavía estaba llena. Su Ping le dijo al esqueleto que usara la habilidad de esclavizar en la cadena de legendarios guerreros mascotas de batalla que fueron capturados por el rey de las bestias con forma de montaña. Pronto, el pequeño esqueleto sacudió la cabeza ante Su Ping. «No los encontré». Su Ping levantó las cejas. «¿Los hice pedazos justo ahora? No importa. Llama a sus espíritus», dijo Su Ping. Convocar a los muertos vivientes era una de las muchas habilidades del pequeño esqueleto. Esclavizar necesitaría cadáveres. Pero la invocación podría sacar los espíritus de los muertos del reino de los muertos vivientes, bajo la premisa de que habría un medio. Por supuesto, la energía restante y los pedazos de carne serían los medios. El pequeño esqueleto asintió. Las cuencas de sus ojos comenzaron a brillar en rojo. Poco después, se sacaron algunas figuras virtuales de un remolino. La oscuridad que los rodeaba sugería que estaban a punto de convertirse en fantasmas. «Bastardo, sufrirás». Después de echar un vistazo, esas figuras virtuales podrían determinar el resultado. Lornie parecía tan enojado que sus ojos estaban rojos y su rostro estaba contorsionado. No murieron a causa de las vides del rey de las bestias. Su Ping los había matado. Murieron en manos de Su Ping. Odio. Miraron a Su Ping. De repente, uno de los fantasmas gritó: «Mira». Se dieron la vuelta y vieron el cadáver del rey de las bestias con forma de montaña. Incluso como fantasmas, estaban aturdidos. Habían luchado cuando esa cosa los capturó. Intentaron contraatacar pero nada funcionó. «Esclavízalos», ordenó Su Ping casualmente. Todavía podía controlarlos, incluso si estaban muertos. Si las bestias hubieran ido a la ciudad base de Longjian y él no fuera tan poderoso como era, millones de personas habrían muerto. Ni siquiera la muerte sería suficiente para expiar ese crimen. Los ojos del pequeño esqueleto brillaron. Los fantasmas sintieron un temblor, y luego apareció una mirada apagada en sus rostros. La oscuridad rezumaba de sus ojos y crecieron en impulso. Capítulo 666. Visitantes de otro mundo. Es una pena que sus mascotas de batalla sean un completo desperdicio. Su Ping negó con la cabeza. Los fantasmas de esos legendarios guerreros mascotas de batalla podrían ser esclavizados. Sin embargo, los contratos con sus mascotas de batalla terminaron en el momento en que murieron. Las mascotas de batalla habían sido enviadas a un destino desconocido, directamente desde el espacio del contrato. Tal vez esas antiguas mascotas de batalla estaban sentadas en algún lugar aturdidas. Solo haz que hagan su trabajo. Su Ping decidió no preocuparse por esas mascotas de batalla. El brillo rojo en las cuencas de los ojos del pequeño esqueleto parpadeó. Los fantasmas de Lornie y los demás gritaron agudamente y corrieron hacia las bestias salvajes. Habiéndose convertido en esclavos del pequeño esqueleto, habían sido mejorados por la energía del esqueleto. Su fuerza creció. Aparte de Lornie, los demás estaban todos en el Ocean State. Además, dado que se habían convertido en fantasmas, Su Ping incluso podría firmar contratos y convertirlos en sus mascotas de batalla, pero Su Ping nunca haría una estupidez. Después de todo, su actitud era pobre. Después de la muerte del rey bestia con forma de montaña, se aseguró la ventaja del lado humano. Los humanos derrotaron a las bestias salvajes liderados por los legendarios guerreros mascotas de batalla. La victoria estaba a la mano. Incluso los comandantes y asesores habían salido de sus tiendas, rebosantes de sonrisas. La crisis terminó. La ciudad base de Longjin y la línea de defensa Xinjin estaban a salvo. Media hora después, los humanos comenzaron a animar una vez que el último grupo de bestias salvajes gritó y colapsó. Se terminó. Habían ganado. Algunos de los guerreros de mascotas de batalla treparon enormes montones de cadáveres, plantaron sus banderas y gritaron para celebrar su victoria. Muchos guerreros de mascotas de batalla se abrazaron con lágrimas de alegría.
Otros guerreros de mascotas de batalla fueron y se ocuparon de sus mascotas de batalla heridas de inmediato para consolarlas. Algunos guerreros de mascotas de duelo estaban tratando de encontrar restos de sus mascotas de duelo en los charcos de sangre y carne. En ese momento de victoria, todos los corresponsales de guerra dirigieron sus cámaras hacia la persona que flotaba en el aire con muchos guerreros legendarios a su alrededor. La gente pudo ver en la captura de video que esos legendarios guerreros de batalla trataron a esa persona con el mayor respeto. El hecho de que la ciudad base de Longjing sea segura se debe al poderoso guerrero mascota de batalla cubierto de huesos blancos. Es este legendario guerrero mascota de batalla cubierto de huesos quien salvó la ciudad base de Longjing y la línea de defensa Xinjing. Este hombre no se presentó en la convención antes de la batalla. Creo que la torre lo asignó aquí. Todavía no tenemos información sobre su nombre y título. Muchas noticias fueron difundidas en todo el mundo. Algunas personas estaban llamando a otras ciudades base desde la línea de defensa Xinjing para contarles las buenas noticias. Las ciudades base de la misma línea de defensa sabían sobre la terrible situación de Longjing. El público esperaba ansiosamente escuchar las actualizaciones. Tendrían que evacuar inmediatamente una vez que Longjing cayera. Algunas de las ciudades base vecinas ya habían movilizado a personas discapacitadas y vulnerables a los refugios cuando se enteraron de la crisis de Longjing. Después de todo, esa fue la primera batalla después del establecimiento de la línea de defensa. La ciudad base de Longjing había reunido a muchos legendarios guerreros mascota de batalla. Si no podían resistir el ataque, las otras ciudades base en la línea defensiva seguramente se verían afectadas. Pero las cosas cambiaron en el momento en que llegó Su Ping. Los corresponsales de guerra transmitieron en vivo la batalla y la gente pudo ver algunos de los vídeos de Su Ping peleando después de su llegada. Los vídeos estaban borrosos, pero podían ver la escala de destrucción. Los edificios se estremecieron y el suelo tembló. Ese nivel de destrucción había silenciado a todos los que miraban la transmisión en vivo. Incluso el público en general quedó atónito por lo que un solo hombre podía hacer. Un legendario guerrero mascota de batalla. Era incomparable, como un dios. Anuncios de Put Future. Su Ping hablaba con los legendarios guerreros de mascotas de batalla durante los intervalos. Luego, los corresponsales de guerra pudieron capturar primeros planos de Su Ping y el pequeño esqueleto de pie junto a él. Todos vieron al hombre que salvó la ciudad base de Longjing. En otra ciudad base, un anciano y su nieta se vieron abrumados por la incredulidad mientras miraban una pantalla en la calle. Habían visto esa cara antes. Habían estado muy cerca el uno del otro. Los tres se habían conocido en un tren cuando habían ido a Holy Light Base City para la competencia. Él está en el rango legendario. El anciano forzó una sonrisa amarga. Él era Ji Zantan. Había luchado contra bestias salvajes en el tren con Su Ping. Más tarde, se enteró de que Su Ping era una de las mejores entrenadoras, pero para su mayor asombro, Su Ping también era una mascota guerrera legendaria. Una mascota guerrera legendaria y una excelente entrenadora. Ji Kyushu sintió que esto fue un gran golpe para su confianza. Por encima de la ciudad base de Longjing. Es hora de que yo regrese. Su Ping miró a su alrededor. Las cosas se estaban calmando. La entrada al pasaje que conducía a las cuevas profundas había sido bloqueada. Las bestias salvajes no estaban tratando de salir. Su Ping sintió que se habían retirado. Los reyes bestias habían sido los primeros en huir. Habían regresado a las cuevas profundas y Su Ping no podía ir tras ellos porque consumía tiempo y energía. Después de todo, las cuevas profundas tenían un terreno complicado y la pequeña formación de los 5 elementos todavía estaba en funcionamiento. La formación fue de poca utilidad, pero ¿y si se dejaba llevar en una batalla y destruía lo poco que quedaba de la formación? Tal vez terminaría dando más libertad a las fieras. Señor. Señor. Wosh. Wosh. Además de los legendarios guerreros de mascotas de batalla, algunos de los guerreros locales con títulos pico volaron para encontrarse con Su Ping. Eran los magnates de la ciudad base. Ingeniosos y bien conectados, podrían decirle una palabra y millones perderían sus trabajos. Esos guerreros titulados se detuvieron cuando estaban a decenas de metros de Su Ping. Lo tenían en gran temor y veneración. Los legendarios guerreros de mascotas de batalla y venerable Deblade estaban alrededor de Su Ping. Estaban cubiertos de sangre de bestias salvajes, jadeando de agotamiento pero sonriendo. Su Ping les asintió. Estaba a punto de decir algo cuando una persona se acercó apresuradamente. Su Ping levantó las cejas. Otro en el estado del vacío. Esa persona estaba en la cima del estado del vacío, varias veces más poderosa que Lord Nie.
Soy Ma Fen, ejecutor del cielo de la ciudad base de Longjing. Señor, gracias por su ayuda. El hombre sonrió. Tenía caderas tan fuertes como las de un oso y una espalda tan flexible como la de un tigre. Tenía una barba larga, aunque sus ojos eran pequeños. Se convertían en rendijas cuando sonreía. Su Ping levantó las cejas. Ma Fen, ¿qué es un ejecutor del cielo? Su Ping preguntó con calma. Ya tenía una idea. Antes de esa batalla, habría estado completamente despistado y sorprendido. Sin embargo, después de enterarse de Avenlock, y el hecho de que tanto Longjing como Longjiang eran parte de la formación, Su Ping pensó en la formación en el momento en que el hombre dijo que era un Eaven Executor. Dado que había una formación activa, sería comprensible que hubiera algunos guardias. Ejecutor celestial, Ma Fen miró a Su Ping, sorprendido de que aún no hubiera oído hablar de ellos. Sabía que Su Ping había matado a ese rey bestia con forma de montaña, y su suposición inmediata fue que Su Ping estaba en el estado destino. Aquellos en tal estado seguramente disfrutarían de un alto estatus en la torre, con acceso a información confidencial. Bueno, esa es una larga historia. Señor, solo piense en mí como un guardián. Ma Fen sonrió. Como Su Ping lo ignoraba, decidió no ser demasiado directo al respecto. Después de todo, su trabajo era confidencial. No quería revelar ningún secreto. Su Ping dijo un significativo "oh", pero luego entendió que su suposición era correcta. No te vi hace un momento. Su Ping entrecerró los ojos. Ma Fen explicó a toda prisa. Señor, escúcheme por favor. Justo ahora, dos reyes de las bestias del estado del vacío estaban en el norte y yo estaba allí. No tuve la oportunidad de tratar con ellos rápidamente. Le dejé este lugar a Nie Zechen. No sabía. ¿Es eso así? Su Ping levantó las cejas. Un legendario guerrero mascota de batalla explicó. Señor, puedo probarlo. El señor Ma simplemente nos ayudó a distraer a dos reyes bestias del estado del vacío. De lo contrario, nuestra defensa se habría roto hace mucho tiempo. Los demás asintieron. Su Ping se calmó. Te dejaré todos los asuntos a ti. Tengo que volver en caso de que la ciudad base de Longjiang esté en crisis. Tienes que saber que nuestra defensa no es tan buena como la tuya. Señor, ¿se va ahora? Anuncios de Put Future. Señor, ¿por qué no se queda para la celebración? Los legendarios guerreros de mascotas de batalla se sorprendieron. ¿Qué? ¿Crees que debería quedarme aquí y gemir? ¿Celebración? Mira esos cadáveres, no hay nada que celebrar. Ve y ayuda a reparar la ciudad base. Todos ustedes son legendarios guerreros de mascotas de batalla de la torre. Usted debe hacer mayores contribuciones. Después de todo, la mayoría de esas ciudades base tienen que hacer contribuciones a la torre y así es como obtienes tus recursos, dijo malhumorada Su Ping. Los legendarios guerreros mascotas de batalla estaban estupefactos. Su Ping se había vuelto hostil nuevamente. Se miraron sin palabras. Escúchalo a él. ¿No es Su Ping un legendario guerrero mascota de batalla de la torre? Ma Fen estaba tan sorprendido como cualquier otra persona. Pero luego entendió por qué Su Ping no sabía sobre Aven Executors. Entonces, Su Ping no es de la torre. Pero su fuerza, podría ser que. Aparte de Venerable Deblade y los otros dos que se habían encontrado con Su Ping en la torre, los demás pensaron en otro lugar. La Federación. La Federación Interestelar. Solo allí la gente podría llegar al estado destino. Incluso había aquellos en el rango estelar, y la gente decía que, había dioses en la Federación Interestelar. Miraron a Su Ping con un respeto más ardiente. Si pudieran hacerse amigos de Su Ping y lograran conectarse de alguna manera con la Federación Interestelar, su futuro sería más prometedor que quedarse en el planeta azul. La Federación Interestelar tenía más recursos. Llegar al estado destino sería mucho más fácil en comparación con el planeta azul. Si pudieran alcanzar el rango de estrella, su esperanza de vida podría aumentar a decenas de miles de años, e incluso podrían usar algún medio especial para prolongar sus vidas aún más que eso. Todos deseaban la inmortalidad. Ven ahora, vete. Su Ping miró a los que estaban a su alrededor. Los cambios en sus expresiones eran fascinantes. Tuvieron dudas, confusión, sorpresa y luego deleite. Qué extraño, no se molestó en preguntar sobre eso. Se despidió sin demora, desapareciendo en el acto. Antes de desaparecer por completo, dejó una oración para Venerable Deblade. Hermano Len, ven y ayuda a la ciudad base de Longjiang cuando tengas tiempo. Wosh. Su Ping se teletransportó. Llegó a un lugar lleno de lava en el campo de batalla. Esa solía ser una calle en la ciudad base, pero la calle se había derretido y se había formado una piscina de lava. El dragón infernal estaba descansando en la piscina.
Estaba esperando a Supin. Supin bajó y se subió a uno de los hombros del dragón. Supin convocó a Purple Piton y Gremmy de la ciudad base a través del vínculo del contrato, y envió al Little Skeleton al espacio del contrato para descansar también. En cuanto a los fantasmas del Ornie y los demás, dado que el pequeño esqueleto no los estaba esclavizando, los fantasmas fueron absorbidos por los reinos de los no muertos. Era imposible convocar a esos fantasmas sin un medio. Por supuesto, Supin no planeaba convocarlos nuevamente. Después de todo, el pequeño esqueleto podría convocar a muchas criaturas de rango legendario. Él no necesitaba esas cosas débiles. Vete a casa, dijo Supin. El dragón infernal batió sus alas y voló desde la piscina de lava. Lava goteaba de sus alas. El dragón corrió en la distancia una vez que alcanzó cierta altitud. Los guerreros mascota de batalla miraron a la persona y al dragón con miedo y respeto. Los legendarios guerreros de mascotas de batalla en la distancia vieron cómo Supin se iba. Muchas personas sostuvieron sus miradas hasta que Supin salió volando de la ciudad base de Longjin. Muchos guerreros de mascotas de batalla levantaron la mano para saludar a Supin. Apareció sin que nadie lo supiera. Se fue con innumerables personas despidiéndose de él. Decenas de miles de metros sobre la ciudad base de Longjin. La ciudad base de Longjin apenas se podía ver. Incluso la línea de defensa Xinjin y la montaña del Paso Norte eran tan pequeñas como líneas. Las nubes eran apenas perceptibles. Ese lugar estaba por encima de la atmósfera. Innumerables estrellas parpadeaban en el cielo. De repente, una enorme nave espacial llegó silenciosamente cerca de la atmósfera. No había ningún sonido en el vacío del espacio. El barco emitía gases de escape pero no había sonido. Era como si el barco fuera un fantasma. Al segundo siguiente, esa nave espacial chocó contra la atmósfera. La piel de la nave espacial había sido forjada con titanio y tungsteno. La fricción produjo chispas ardientes. El silencio se rompió en el momento en que la nave espacial entró en la atmósfera. El motor rugía. ¿Es este el planeta azul? ¡Qué antiguo! No puedo creer que el poder astral sea tan delgado. Orinar. ¿De verdad crees que vamos a encontrar algunos talentos aquí? Escuché que el rango más alto es el estado destino. Nadie ha alcanzado nunca el rango de estrella. Alcanzar el estado del destino ya es lo suficientemente bueno dado el entorno local. Vamos a averiguar si la información de esas personas de las que nos hablaron es cierta. Por desgracia, si no fuera por el hecho de que estamos pasando por momentos difíciles para reclutar, no habríamos tenido que venir aquí. Varias personas charlaban en la nave espacial. Capítulo 667 Cuota. La crisis en la ciudad base de Longjin no se mantuvo en secreto dentro de la línea de defensa Xinjin. Las otras líneas de defensa también estaban prestando atención. Después de todo, esa ciudad base tenía una importancia estratégica. Una vez que cayera, toda la línea de defensa Xinjin colapsaría. Había sido una batalla crítica con más de 1.000 millones de vidas en juego. Todas las partes estaban interesadas en su desarrollo. Una vez que la línea de defensa Xinjin colapsara, las otras dos líneas de defensa del distrito del subcontinente también se verían afectadas. Podría influir en el mundo entero. Centro de mando de la línea de defensa Shenlong del distrito subcontinente. También había guerreros legendarios de Void State. La torre había designado más de una docena de legendarios guerreros mascotas de batalla. La línea de defensa conectaba 9 ciudades base. La gente de las ciudades base circundantes fue movilizada a esas 9 ciudades base fortificadas. Cada asentamiento tenía una población de 1.000 millones. En el centro de comando, la gente se quedó atónita al mirar las actualizaciones que habían recibido. Los vídeos se estaban reproduciendo en una gran pantalla LED. Los legendarios guerreros de mascotas de batalla murieron. Las bestias salvajes se estaban volviendo locas. Miedo, derrota y confusión. La situación cambió en el momento en que Supin entró en escena. Lo que sucedió a continuación asombró a todos. Ese tipo. El pan que mató a Legenda Visal Ocean con un solo golpe. Él mató a un rey de las bestias del estado destino. Eso. Los legendarios guerreros mascotas de batalla estaban pensando. Algunos de ellos estaban puramente conmocionados mientras que otros estaban planeando. No había duda de que Supin tenía una fuerza de combate del estado destino. En la torre, el maestro era el único en el estado destino. Cuando Supin los visitó e hizo un desastre, muchos guerreros legendarios de mascotas de batalla que habían estado afuera ese día estaban furiosos. Esperaban poder volver allí y vengarse. Aún así, los 12 guerreros del estado del vacío en la torre se habían mantenido en silencio sobre ese asunto.
Había legendarios guerreros mascota de batalla en el estado del vacío que afirmaban que querían ir y castigar a Supin, pero más tarde, algo sucedió. Entonces decidieron no preocuparse por eso. La torre había sido avergonzada, pero decidió no hacer un gran alboroto al respecto. Los legendarios guerreros mascota de batalla habían sido lo suficientemente inteligentes como para dejar el asunto. Ese día, finalmente entendieron por qué esa persona había podido salir de la torre sana y salva. Solo el maestro de la torre podría haber luchado contra ese joven. En el momento actual, los conflictos internos no beneficiarían a la humanidad. Lord Nien merecía morir. Escuché que el joven es de un lugar llamado Ciudad Base de Longjian, y que derrotó al Rey Celestial del otro mundo. Sin embargo, Lord Nie excluyó la ciudad base de la línea de defensa. Incluso le dijo a la ciudad base que se reubicara. Lord Nie finalmente se dio cuenta de que fue tras la persona equivocada. No puedo creer que él estaba haciendo este lío. Se estaba quemando los dedos. La línea de defensa Xinjin estará bien. Me pregunto si vamos a soportar un golpe similar aquí. Los legendarios guerreros mascotas de batalla estaban preocupados. La línea de defensa Xinjin tuvo la suerte de tener a alguien con la fuerza de combate del estado destino para protegerla. La línea de defensa Xinjin estaría bien a menos que varios reyes de bestias del estado destino salieran de las cuevas profundas al mismo tiempo y los atacaran. Pero eso era poco probable. Nosotros, las personas en la línea de defensa Shenlong, eran las que deberían preocuparse porque todos estaban en el estado del vacío y solo tenían un ejecutor del cielo escondido en alguna parte. Se enfrentarían a muchas dificultades si se encontraran con los reyes de las bestias del estado destino. Los legendarios guerreros mascotas de batalla sintieron que sus mentes estaban cargadas de pensamientos sombríos. Incluso ellos tenían que preocuparse. Después de todo, 5 legendarios guerreros mascota de batalla habían muerto en la ciudad base de Longjing, en cuestión de horas. Las personas con las que bebieron mientras estaban en la torre se habían convertido en cadáveres. Incluso Lord Nie había muerto. ¿Quién más tendría la confianza para decir que podría sobrevivir? En la tercera línea de defensa del distrito subcontinente, al igual que los demás, solo había un guerrero legendario de Void State y más de una docena en Ocean State. Esa persona se está volviendo cada vez más horrible. También estaban viendo vídeos de la ciudad base de Longjing. Observaron atentamente. Un anciano que vestía una túnica cian puso una cara larga. Sentada a su lado estaba una chica con ojos llorosos y piel blanca como la nieve. Sostenía una espada mientras estaba sentada allí en silencio, pero había algo en ella que se destacaba. Anuncios de Put Future. Esa chica aún no estaba en el rango legendario, pero los legendarios guerreros de mascotas de batalla presentes miraban a la chica con admiración y respeto. La niña tenía un abuelo influyente y había nacido con buenos talentos que podían garantizarle un futuro prometedor. Cuando fui por primera vez a su tienda, era un gamberro tan débil que podía pellizcarlo hasta matarlo con 2 dedos. Ni siquiera estaba en el 7º rango, habría muerto si no fuera por la chica de cabello dorado en su tienda. Nos robó nuestro legado. El hecho de que pudiera llegar a este estado debe ser debido a ese legado. Los ojos del anciano brillaban con odio. Apretó los puños. Él era Yuan Tianchen. Se había unido a la torre años antes, pero había estado trabajando en todo el distrito subcontinente en los últimos años. Muchas fuerzas y ciudades bases sabían de él. Había construido un grupo financiero y una facción fuerte aprovechando su rango legendario. Lo ayudaron recolectando información y tesoros. Yuan Tianchen había estado guardando rencor desde que casi se mata cuando entró en la tienda de Supin. Simplemente se arrepintió de no poder vengarse por ello. Más tarde descubrió que Supin había matado a un legendario guerrero mascota de batalla durante la Liga de la Supremacía, para luego ir a la torre y matar a golpes a un legendario guerrero del estado del vacío. Yuan Tianchen estaba cada vez más furioso, pero no era lo suficientemente valiente como para buscar venganza. No podía creer que el actual Supin fuera capaz de matar a los reyes de las bestias del estado destino. Supin era casi tan bueno como el maestro de la torre. Si Yuan Tianchen volvía a encontrarse con Supin, estaba seguro de que no sobreviviría a Supin. Puñetazo. Si no fuera por el hecho de que las bestias salvajes estaban golpeando el mundo y tenían que esforzarse por lograr el mismo objetivo, pensó que Supin probablemente habría hecho el viaje para encontrarlo y acabar con él. Ese mocoso. Yuan Tianchen se lima los dientes. No tenía la fuerza para matar a Supin. Solo podía verlo crecer y desarrollarse desesperadamente. Se sentía impotente pero no había nada que pudiera hacer.
Lo único que lo hizo sentir mejor fue que su nieta no lo defraudaba. Su Ping había tomado el legado, pero su nieta también había tomado una parte. Su nieta también había adquirido uno de los espacios para estudiar en la Academia Superior de la Federación Interestelar. Pronto estaría haciendo el viaje. No sería difícil para ella alcanzar el rango legendario mientras estudiaba allí. Incluso podría ir más allá del rango legendario en el futuro. Incluso si no tuviera la suerte de superar el rango legendario, unirse a la academia significaría que tendría la oportunidad de hacer muchos amigos influyentes. Eso se convertiría en un activo invisible. Los celos y la ira de Yuan Tianchen se desvanecieron al pensar en ello. Se dio la vuelta y miró a la chica. La niña estaba sentada allí en silencio. Era como si ella no fuera parte de ese mundo. Pero el hecho era que no estaba tan tranquila como parecía. Sus dedos agarraban fuertemente la espada, y los nudillos se volvían blancos. Ella miró a la persona en el video. Era como si quisiera atravesar a ese hombre con su mirada. Sintió una oleada de sentimientos inquietantes y dolor. Ella sintió dolor debido a la desesperación. Yuan Linglu no podía reconciliarse con el hecho de que su Ping se había vuelto mucho más poderoso desde la última vez que lo había visto en la montaña Longtai. Había alcanzado el 9º rango e incluso podía luchar contra un legendario guerrero mascota de batalla. Tenía apenas 19 años. Fue lo suficientemente impactante para una persona alcanzar el rango de título a la edad de 19 años. Era un talento poco común. Pero, ella todavía había perdido. Su Ping la había superado. Su Ping había matado a legendarios guerreros mascotas de batalla como si no fueran nada, y acababa de matar a un rey de las bestias del estado destino. Matarla sería un juego de niños para él. En el pasado, ella habría estado en igualdad de condiciones para luchar contra su Ping por el legado. Pero, ella no era nada comparada con él en este momento. ¿Por qué todavía me estoy quedando atrás cuando he estado trabajando tan duro? ¿Talento? Por primera vez, Yuan Linglu comenzó a preguntarse. Desde que era una niña, su abuelo le había dicho que tenía talento. Siempre había sido mejor que sus compañeros de las familias principales. Ella había mantenido el liderazgo. Ella había ido a la Academia Valiant, saltándose grados y graduándose antes de lo previsto con las calificaciones más altas. Pero ella estaba perdiendo de todos modos. De repente, escuchó una voz suave. Lulu. La niña miró el rostro amable de su abuelo. Esto le hizo un nudo en la garganta. Anuncios de Put Future. No pienses demasiado. Eres increíble, Yuan Tianchen consoló a su nieta. Si todo está en orden, esas personas deberían venir a buscarte pronto. Tu futuro es prometedor. No te compares con un pan como él. Yuan Linglu apretó los labios. ¿Puedo hacer eso? No tengo que compararme con él porque no puedo ganar. Sintió como su confianza fue aplastada. Sí, ella nunca podría compararse con su Ping. Ella podría ir a esa academia e ir más allá del rango legendario. Sin embargo, podría haber mejores oportunidades para su Ping. La niña bajó la cabeza y susurró. Entiendo, abuelo. Yuan Tianchen sintió que le dolía el corazón. Su odio contra su Ping creció. Si no fuera por ese joven, su nieta seguiría adelante con nervios de acero. Pero su Ping hizo un lío de cosas. Espero que algo pueda salir mal en este ataque, pensó Yuan Tianchen. No le importaba a nadie en el planeta azul, aparte de su nieta. Si su nieta iba a esa academia, junto con su fuerza y los escondites secretos que había establecido, creía que podría seguir viviendo, incluso si los humanos fueran derrotados. La torre. La cordillera estaba cubierta de nieve. Las batallas habían interrumpido la energía que había causado cambios drásticos en el clima. Era el mes de julio, pero la nieve había comenzado en algunos lugares, mientras que la gente experimentaba temperaturas extremadamente altas en otros lugares. Muchas pequeñas colinas flotaban en el aire de ese reino misterioso. Cada mascota guerrera legendaria había reclamado una colina para ellos y las mascotas guerreras tituladas trabajarían para ellos en esas colinas. Muchos guerreros legendarios de mascotas de batalla se habían ido una vez que estalló la guerra, dejando a varias personas atrás para quedarse y proteger la torre. Había una pequeña cabaña en la montaña que se cernía en la parte de atrás. Sentados frente a la cabaña había una tablilla, una espada y un tablero de ajedrez. La tablilla estaba cubierta de musgo. La espada se había hundido en el suelo y la hoja estaba rota. El tablero de ajedrez estaba cubierto de hojas secas y hierba. Junto a la cabaña había un par de árboles y entre los dos colgaba un columpio. Un niño estaba sentado en el columpio y se reía. Un joven de piel clara que vestía una túnica blanca estaba de pie junto al columpio. El joven sonreía mientras miraba al niño. De repente, una vieja voz vino de la cabaña.
Ustedes dos, vengan aquí. Salió un anciano de cabello gris y ropa sencilla. Usó un palo como ayuda para moverse. Abuelo. El joven dejó de empujar el columpio. El niño dio una voltereta para bajarse del columpio y se rió entre dientes. Abuelo, hoy es el día que partimos para ese lugar, ¿no? El anciano sonrió. Sí. Deberían venir hoy a recogerte, si todo va según lo planeado. ¡Excelente! El niño aplaudió. El joven solo sonrió, pero también estaba ansioso por visitar ese lugar. Ziwan, escucha, le dijo el anciano al joven, cuida a tu hermanito una vez que llegues allí. Verás a mucha gente como tú. No puedes ser arrogante. Lo sé, abuelo. El joven asintió. Abuelo, el mundo está bajo ataque y la formación está rota. Creo que muchas bestias han alcanzado el estado destino. ¿Lo lograremos? ¿Deberíamos pedir ayuda a esas personas? El anciano respondió. Qué amable de su parte, pero eso no es algo por lo que deba preocuparse. Sé lo que está pasando en las cuevas profundas. Las bestias salvajes están tratando de acabar con la humanidad para apoderarse del planeta azul, pero nunca se saldrán con la suya. Y es cierto que esa gente viene. Sería el fin de todas las bestias salvajes si nos echan una mano. El joven asintió. Si uno de ellos está en el rango estelar, él solo sería más que suficiente para resolver nuestro problema en las cuevas profundas. Incluso pueden ayudar a corregir todos los peligros ocultos que nos han estado preocupando durante años. El anciano respondió con silencio. El niño estaba aburrido con el tema. Abuelo, ¿puedes decir si vienen o no? No te preocupes. Estarán aquí. El anciano le dio unas palmaditas en la cabeza al niño, pero los ojos entrecerrados sugirieron que él también tenía dudas. Auge. La magnífica nave espacial se hundió en las nubes. Los dispositivos producían muchos conjuntos de datos. La cantidad de bestias salvajes en este planeta es la que esperarías en un planeta desierto. ¿El mismo lugar, señor Fan? Sí. Hagamos una visita al líder del planeta azul. La nave espacial dio la vuelta y voló a través del océano hacia una región nevada.